bueno, todo implica un riesgo de contagio, hay cuestiones sanitarias a cumplir en torno a las personas internadas y las personas que fallecen. Y bueno, para hablar de esto, para ver cómo esto puede repercutir o cómo está repercutiendo en la posibilidad o no de hacer un duelo, que es una etapa importantísima a la hora de despedir a alguien, la tenemos ya en línea a Laura Panizo. Ella es antropóloga, investigadora del CONICET y poeta. Laura, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por este rato en Es por ahí. Bueno, Laura, en principio, contanos para empezar a entender de lo que estamos hablando, ¿qué pasa con el duelo de las personas que quedan, que acaban de despedir a alguien por COVID? Porque sabemos que se hace de una manera completamente distinta a cómo uno estaba acostumbrado o acostumbrada, de acuerdo a su cultura o a su religión, a despedirlas. ¿Cómo se encara ese proceso y cómo repercute eso después en el duelo? Bueno, en principio, los procesos de duelo son muy particulares, ¿no? Entonces, lo que sí hay que atender es que sí son duelos que responden a una muerte extraordinaria, que no es una muerte a la cual estamos acostumbrados a enfrentarnos a través de ciertas prácticas, o si queremos llamar en la normalidad. Entonces sí es un duelo que puede... uno quiere, o yo no quiero tender a decir que se obstaculizan o que hay imposibilidad de duelo, sino que sí podrían obstaculizarse y resultar más dificultosos porque, bueno, justamente no se puede acompañar de la forma que uno está acostumbrado a tramitar las pérdidas, ¿no? No nos olvidemos que en general cuando hablamos de los rituales mortuorios, en general, más allá, ¿no?, de esta situación específica que estamos hablando ahora, que tiene que ver con el COVID, los rituales lo que hacen es ayudan a acompañar este pasaje de la vida hacia la muerte, ¿no? Este cambio de estado, y para los familiares, digamos, también acompañan ese proceso. Y bueno, una de las mayores dificultades con las que se atraviesan, por supuesto hay que ver los casos, ¿no? Los contextos en los que mueren, en dónde mueren, el tema de la hospitalización y todo eso, pero sí una de las cuestiones, de las problemáticas, digamos, que podemos decir que tenemos en esta situación es el tema de la soledad, ¿no? Es como que volvió el tema de algo que ya venían hablando autores hace mucho tiempo, que es morir en soledad, ¿no? En Occidente, bueno, el tema de enfrentarse a este cambio, a la despedida del ser querido y también a los procesos que uno atraviesa por la pérdida en soledad. Yo creo que como es el punto. Y pensaba también es morir en soledad, y a veces también estamos viendo morir, no sé si es correcta esta interpretación, pero hasta de manera mediatizada en algunos casos. Estamos viendo o asistiendo a últimas videollamadas. Ha habido un caso muy conocido de un chico enfermero joven que tuvo a bien ponerle delante de la cara a una paciente que sabía que estaba en estado muy complicado el teléfono para que pueda hablar y su familia la pueda ver. Eso también es beneficioso o no. Digo, esa última imagen que antes, si se moría en soledad, bueno, como no había tal tecnología no se podía, pero acá también estamos asistiendo a esos últimos audios que encima, para peor, en los medios de comunicación muchos dan a conocer esos audios y quizás es de mal gusto. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que tiene que ver son como los recursos, ¿no? Son las formas en que nos adaptamos a cómo hacemos una despedida si no la podemos hacer, porque, como te decía, una de las cuestiones más importantes es el tema de la despedida, de despedir, de dar el último adiós, de la caricia, que no se puede, el contacto no se puede, el contacto físico no se puede, o se trata de evitar. Y entonces, bueno, son recursos, lo mismo que hacer las prácticas por streaming, ¿no? Hay una variedad de recursos que tienen que ver justamente con la mediatización y con el uso de las tecnologías, que tienen sus cosas positivas porque de alguna manera permiten un tipo de acercamiento, un tipo de llegada, un tipo de palabra. Bueno, y por el otro lado da también la apertura para que esto se pueda viralizar, invadir, digamos, en la arena pública y que salga del ámbito de lo privado, que sería como lo negativo. Laura, ¿cómo te va? Julián Baccarini te saluda.
Hola, Julián. ¿Cómo estás? En principio, tener en cuenta otras cosas, ¿no? Vos hablabas de los rituales y digo, ¿cómo han cambiado también de acuerdo a los procesos, ¿no? A lo largo de la historia, no siempre han sido iguales, ha ido cambiando. ¿Vos creés que a partir de ahora también en los rituales vamos a empezar a cambiar la manera de despedir a esos seres queridos que ya no van a estar físicamente con nosotros? Sí, por un lado sí, porque eso ha pasado históricamente, o sea, como bien vos decís, hemos cambiado las formas, ya sea de qué sociedad se trate, ¿no? Porque acá también Claro. a mí no me gusta generalizar tanto, ¿no? Cuando se dicen, bueno, cambiaron los rituales en, no sé, Occidente, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué comunidades? ¿De qué lugar? Pero si bien los rituales sufren cambios, que tienen que ver con cambios a través del tiempo, sufren los cambios que tienen que ver con los casos contextuales, como vos decís, propios de muertes extraordinarias, ¿no? Tenemos el caso del COVID y otros tipos de casos de muertes extraordinarias que proponen y han propuesto cambios en la sociedad y para los individuos que se han tenido que enfrentar a esas muertes distintas. Y entonces estas adaptaciones es probable que prevalezcan, pero no tenemos tampoco que dejar de entender en el marco en el que se dan, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la importancia del cuerpo, de la cercanía, de la demostración de afectos y un montón de cuestiones que a pesar de la imposibilidad y ciertos recursos para poder hacerlos de otra manera, son también fundamentales y se vuelve a eso, digamos, ¿no? No es que porque ahora se estén utilizando muchos recursos que tienen que ver con un enfrentamiento por la imposibilidad de la cercanía, por ejemplo, no sea necesario. Acá yo quiero hacer algo que para mí es muy importante remarcar cuando estamos hablando de bueno, qué importancia tienen los rituales mortuorios en general, y es que para dar cuenta de la importancia que tienen o de la importancia que le dan ciertas comunidades o ciertas personas, hay que tener en cuenta como tres cuestiones fundamentales. Primero, el tipo de muerto, ¿quién es el fallecido, ¿no? Para la persona que tramite este cambio. No es lo mismo una persona joven, un niño, una edad avanzada, alguien que está tramitando por una enfermedad, una muerte repentina, una muerte violenta, ¿no? En este sentido también es importante no solamente el tipo de muerte, sino el tipo de muerte. Y también en el marco del COVID hay diferentes tipos de muertes y diferentes tipos de significación de la muerte, ¿no? Entonces como que son dos cuestiones entre el quién muere, si es un niño, si es un joven, si es un adulto mayor, cómo muere y en qué condiciones, y cómo se enfrenta el familiar o el deudo cara a cara, ¿no? Que también varía de acuerdo a los casos, es como tengo ese enfrentamiento con lo que es la muerte biológica, con lo que me dice que hay una muerte verdadera para que se convierta también en una muerte social. Y todos, bueno, los sentidos que uno no puede dejar tampoco de tener en cuenta, los sentidos asociados a través de la religión. Entonces como que son dos puntos que incluso en el marco del COVID hay que tener en cuenta. Claro. No para no entrar en las generalizaciones. Bien, y en este marco de COVID, viste que hay como un tabú para hablar de la muerte, hasta cómo plantearlo nosotros, para plantearlo también como nota, uno se va preguntando, ¿no? Pero digo, este contexto en el cual la muerte no nos pasa tan cerca día a día, porque aparte, desde que arrancás la mañana te van tirando números de fallecidos, no solamente acá, sino fallecidos en el mundo. Es como que la tenemos tan cerca, digo, ¿crees que se va a perder un poco ese tabú al respecto? Sí, yo creo que primero quiero decir que, bueno, que con respecto al tabú hay que hablar también en casos particulares, ¿no? Si bien uno puede decir que en general, bueno, hay cierto tabú en la sociedad occidental, no siempre en todos los casos, sino en todas las comunidades. Pero sí es verdad, como decís vos, que ya no es que va a cambiar, ya está cambiando el tema de que la estamos notando más cercana, ¿no? Una muerte que uno tiende a dejar para un futuro o a no pensarla tanto en lo cotidiano, es decir, no pensamos sobre la muerte, no lo hablamos porque no pensamos tanto sobre la muerte. Bueno, ahora sí es tema de reflexión constante, ¿no? Porque es como que nos estamos enfrentando, es como que
es algo que nos viene inevitablemente. Entonces ya está produciendo un cambio en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido también, incluso, fíjate, aunque cuesta porque no tenemos los recursos o no estamos acostumbrados a nombrarla, y aunque decimos, bueno, ¿cómo lo nombramos o cómo hacemos para hablar de la muerte? Se está haciendo, ¿no? Produce una necesidad por parte de la sociedad, de los periodistas, de los cientistas sociales, de los médicos, de hablar de ciertas temáticas que tienen que ver con, y yo creo que en el contexto del COVID, no solamente sobre esta muerte que nos invade, que es contaminante, que nos preocupa, sino sobre el tema de la dignidad, ¿no? Vuelve el tema de cómo morir, cómo podemos hacer para que la muerte sea digna, cómo acompañar, por parte de no solamente de los familiares, sino de los profesionales, ¿no? Y etcétera. Lo que se viene diciendo no son números, ¿no? Son personas, el tema de la humanización. Bueno, es un tema que se está poniendo en escena, que me parece súper importante y súper valioso, que aunque cueste, como decís, porque hasta da de decir, bueno, ¿cómo nombramos? ¿Cómo lo decimos? Se está empezando a hablar y eso ya es importantísimo. Sin dudas, Laura. Nos hemos quedado sin tiempo, teníamos muchas ganas también de hablar de otros temas que son de tu estudio, como por ejemplo, qué pasa en los duelos de los desaparecidos, de las personas que se quedan sin esa posibilidad de tener el cuerpo y de hacer una despedida como era habitual en otros casos, pero seguramente no va a ser la última vez que hablemos y vamos a poder abordarlo con más tiempo y como se merece en otra ocasión. Te agradecemos este rato en Radio Provincia. Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Laura Panizo, antropóloga, investigadora del CONICET y poeta, sobre esto, cómo ha modificado el COVID los rituales de despedida, tanto para quien parte de este mundo como para quien se queda y debe enfrentar el duelo.